Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta después de probar este exquisito vino y estos dulces que nos han mandado las monjitas de Almodóvar, y estamos de nuevo con ustedes para presentarles un nuevo tema. Voy a empezar por el señor Pollito Rojo, don Manuel Alarcos, porque la pregunta es: ¿va a volver la mili, el servicio militar, a Europa? El conflicto Ucrania-Rusia está avivando volver al servicio militar obligatorio. En Alemania se lo están pensando, en Alemania se lo están pensando, en Suecia existe con algunas connotaciones, y en Austria, Chipre, Bielorrusia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia o Noruega ya existe el servicio militar obligatorio. En España, evidentemente, no lo es desde el año 2002, pero nunca se sabe. Por eso pregunto lo siguiente: en España la mili dejó de ser obligatoria en el año 2002, señor Pollito. ¿Pueden plantearse los políticos su vuelta? ¿Es necesaria en estos momentos la mili de tanta tensión bélica como hay en el mundo? ¿Y se hace realidad el dicho aquel de si quieres la paz, prepárate para la guerra? Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que todo esto surge a mi modo de ver, por una razón. Nosotros que somos OTAN, porque somos OTAN, aunque no somos países fundadores, porque la OTAN la fundaron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, en fin. ¿Y dónde estábamos nosotros? Y otros países más. Pero no dejamos de ser OTAN, somos un país de la OTAN. Pero claro, ¿qué ocurre? Hay dos OTAN. Están las OTAN de la OTAN de los norteamericanos, que son los que cortan el bacalao, y luego está la OTAN del resto de Europa, que somos los que pintamos muy poco. A mi juicio, y esto ya se debatió en una tertulia, yo creo que Europa debería de tener su propio ejército. Desgraciadamente no lo tiene. Como no lo tiene, pues están empezando a armar de manera unilateral Francia y Alemania, que es el cogollo de Europa. Entonces, esto no es bueno porque nos deja bastante, con perdón de la expresión, con el culo al aire. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues lo que ocurre es que no hay unanimidad en Europa, ni siquiera a nivel presupuestario. Nosotros somos uno de los países que a nivel de presupuesto menos aportamos en presupuesto a la OTAN, uno de los que menos, creo que el tercero que menos aportamos. Y no hay. Entonces, que Francia y Alemania se estén armando y se estén potenciando todo su material bélico, pues no muy bueno. Entonces, desde el punto de vista nuestro de España, bueno, pues yo que me tiré año y medio en el servicio militar de manera obligatoria, tengo que decir que aquello... ¿Fue una etapa positiva o negativa? Voy a desarrollarlo. Tengo que decir que aquello para las familias pobres era terrible económicamente. No tanto. Porque, sí, para los ricos no, que los ricos se hacían aferes provisionales, pero los pobres éramos soldaditos de a pie. Y los soldaditos de a pie pobres, pues éramos los criaditos de allí. Todos eran soldaditos. No, todos no eran soldaditos de a pie. Razón, Julián. Eso no es verdad, los ricos, unos se libraban por dinero y otros se hacían aferes provisionales, no en la guerra de Cuba. En la mili que yo viví, que tengo 75 años. Entonces, yo no quiero que vuelva esa mili que arruinaba a las familias, que no valía para nada, que los hijos de los pobres pero en la actual circunstancia, eran Manuel, y trabajadores del ejército. Manuel, que no escuchas, en la actual circunstancia, la mili sería distinta. Ahora bien, dicho esto,
Dicho No me esto, escuchas. tengo No, que no decir que ya llevamos 20 y tantos años sin servicio militar. Desde el 2002, obligatorio. sí. Yo he hecho mi trabajo de campo, como me gusta hacer, y he preguntado a las jóvenes y a los jóvenes. Y me ha llevado una sorpresa, porque yo pensé que los que más querrían volver al servicio militar por aquello del machismo y del arma y tal, eran los chicos. Pues no, son las chicas. Son las chicas las que más les gustaría hacer el servicio militar. Bueno, si hay igualdad, Pe- es lógico. Sí, al menos en lo que yo en mi trabajo de campo, no sé si el trabajo de campo hubiera hecho otro. Los sueldos, pero claro, cobrando. Es un ejército profesional, Entonces, yo hablando con estas chicas le he dicho que ellas, especialmente las chicas, no estarían dispuestos a un servicio militar tan largo como había entonces, pero sí al menos a un periodo de instrucción militar. ¿Por qué? Porque a las chicas eso les daría la oportunidad de conocer sistemas de defensa y además también sistemas de artes marciales, los cuales vendrían muy bien. Vamos con Manuel a las Tabas. chicas. Entonces, yo he sacado en conclusión que quieren hacer el servicio militar, periodo de instrucción y cobrando. Manuel Tabas. Vamos a ver, no es cuestión de ricos ni de pobres. Las personas que estaban estudiando tenían la posibilidad de hacer otro tipo de mili durante el tiempo que no había universidades. Pero no era por ser rico, había gente pobre que estaba estudiando porque entonces había becas. Incluso en los tiempos de 75 Está bien como años. aclaración, pero miremos al presente. Venga, no al pasado. vamos a ver. ¿Tu mili Tú has fue hablado. positiva o negativa? Mi mili fue positiva, pues como todo el mundo. Antes no hacíamos hombre en la mili, ahora no hacemos en Cuéntame y Más Televisión, pero es así la vida. Vamos a ver. Has dicho antes que Alemania se lo está pensando, pero con carácter voluntario. Suecia, ¿por qué la ha puesto? Porque no tiene gente para cubrir sus unidades militares. Marruecos, ¿por qué la ha puesto? Por voluntad real, que ha dicho. Había muchas protestas sociales y mucho paro y ha dicho, os vais a enterar ahora, todos a hacer la mili. Y ya está. El único que la tiene prácticamente es Francia, que efectivamente de 16 a 21 años la puede hacer. ¿Es factible que vuelva a la mili? Yo no la veo factible en España. ¿Por qué? Porque hay un ejército profesional donde impera más la calidad que la cantidad. En la mili te enseñaban a utilizar un CESME, a tirar una granada y pocas cosas más. Lo que se requiere es un ejército profesional con que pueda utilizar un armamento ahora profesional y unos carros de combate y unos vehículos militares profesionales. Eso no te lo enseñan en la mili. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el 70% de los que están en nuestro ejército es clase de tropa que tiene que pasar una oposición desde los 18 hasta los 29 años puede entrar, pero a los 45 te vas con una mano adelante y otra atrás. Mientras que los oficiales se van con un grado de ingeniería cuando se retiran y los suboficiales se van con un grado de formación profesional, el soldado se va con una paguita de 600 euros mensuales durante un cierto tiempo y nada más. Eso es lo que se tiene que prever, que esas personas con 45 años van al paro. ¿Y qué haces? ¿Dónde te metes? Florentino López. Yo empezaría también haciendo una pregunta que creo que es interesante. ¿Existe un ambiente prebélico en Europa? Sí. Sí. ¿Está justificado? Sí. ¿La amenaza rusa es real? Sí. Bueno, habéis contestado todas las preguntas. Me falta... Una frase Julián. de Margarita Robles. La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. La nuestra última- ministra de Defensa. la Vamos a última, escuchar a Florentino. me parezco al moderador. La última pregunta. ¿La mili obligatoria nos ayudará a superar esta situación? No. No lo sé. No, porque efectivamente, en caso de conflicto de Rusia con Occidente, perderíamos todos porque seguro que se utilizaría armamento nuclear. Luego, la mili obligatoria no ayuda a superar esta situación de ambiente prebélico en Europa o esta sensación de que la amenaza rusa es real. Pero, sin embargo, hay otros que opinan
que Europa, fundamentalmente Europa, está intentando llevar a los ciudadanos europeos esta situación de emergencia para justificar el incremento del gasto militar. Esa es otra variante del problema. De hecho, la Comisión Europea ha incrementado en 1.500 millones de euros, y no quería dar ningún dato para no polemizar con nadie, pero es que es así, 1.500 millones de euros en lo que ha llamado para fortalecer su estrategia industrial de defensa. Y está presionando a los países, entre ellos España, que no llega al 2% del PIB en gasto militar, diciendo, oye, que la situación es muy mala, oye, que la amenaza rusa es real, oye, que tenéis que pasar del 1,2% que gastáis ahora al 2%. La amenaza rusa es real, pero también es real la amenaza que hay en Oriente Próximo, ¿no? Porque si Israel e Irán entran en conflicto, sin duda, están encima de la mesa las armas nucleares, pero de eso no hablamos. Tampoco hablamos sí, pero bueno, pero estamos hablando de la mili y de la amenaza que hace que los países se sientan más seguros con la mili. Para acabar, no nos vamos a sentir más seguros con la mili obligatoria. Los países que pueden entrar en conflicto y tienen armas nucleares están obligados a entenderse o el planeta perece en su totalidad. Doña Rosa Porras, que no ha hecho la mili. No, pero soy partidaria de la mili. ¿No ves lo que decía Pollito? Soy partidaria dentro de las leyes, que antes os estropeaba la vida, pues que lo hagan de otra manera. Tradicionalmente España ha sido un país con mili. Desde que llegaron los Borbones se hizo una mili obligatoria con la Guerra de la Sucesión. De Felipe V. Exacto. Y así ha habido muchísimas leyes, se refuerzan en la Constitución del 31, no vamos a hablar de eso, y las milicias universitarias empiezan en el 42. Ya con Franco, sale Franco, en el Fuero de los Españoles decía que era un honor defender a la patria con las armas. Y yo sigo en eso. Y la Constitución también. Exacto, y la Constitución también. La mili acaba en diciembre del 2001, luego en el 2002 ya no hubo. No, efectivamente. Fue por decreto del 2001, que lo hizo Aznar, y en el 2002 se quitó entonces lo que era ya la... Dice Florentino que si hubiera un ejército profesional que ya hay, que la mili, si hubiera guerra moriríamos todos. Y sin mili también moriríamos todos, naturalmente. Están obligados a entenderse, pero no se entienden. Yo creo que debe haber mili profesional porque hemos tenido un periodo de paz largo. Bueno, hay que recordar que la mili de la que estamos hablando y que habéis mencionado no era profesional. No. Era obligada, pero no era profesional. Yo me refiero en estos... Pues yo me sigo siendo partidaria de la mili obligatoria. Ya tenemos... Pero pagada. Claro. Pues que cuando hagan la ley, que les den, de acuerdo a la ley nueva que se haga. Sí, pero pesetas. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un largo periodo de paz y Europa no se ha preocupado. Europa está preparada técnicamente, sin la menor duda que está preparada técnicamente. Y a partir de ahí, desde la guerra de Ucrania, cuando hemos tomado conciencia que se necesita, como decía Pollito, un ejército único en Europa. Pero además de eso se necesita la conciencia de la necesidad, que no solo con que esté técnicamente preparada, saberlo y tener un buen equipo profesional para evitar estas cosas, porque la vida y la muerte de los seres humanos depende de un hilo. Ahora es un loco Putin, que lo considero loco. Tú dices que Oriente no es un peligro, hoy no, pero puede ser un peligro en 10 minutos. Por tanto, sí a la mili obligatoria y China. Félix Calle. Pues mira, yo lo que tengo muy claro es que yo a la mili no le voy a hacer más.
Pero no ya por la edad. No, ojo, no ya por la edad, aunque tuviera 18 o 20 años. Me parece perfecto. Me niego. Había ¿Sabéis por qué? excepciones. ¿Sabéis No, por qué? dímelo. Porque me obligaron, estuve 14 meses. 14 meses perdí el tiempo. Es verdad, Claro. estuve en la oficina, eso es verdad, ¿no? Perdí el tiempo, no llevé ingresos a mi casa, mis padres le costó el dinero y yo no me realicé ni personalmente ni como profesional. Es decir, yo tuviera Serviste 18, a la patria. Yo corroboro 18, todo lo que 19 a estás 20 años y diciendo. a la patria también hubiera colaborado, se hubiera trabajado, hubiera metido empleado, hubiera generado ingresos, y hubiera generado tal. No tenía nada y para mí fue una pérdida de tiempo. Es verdad que fui muy tonto y me podía haber librado a la mili, pero como soy así de tonto y ¿Qué le por, vamos no, a hacer? y por no mentir y por no tal, pues fui a la mili, ¿vale? Pero para mí fue una pérdida de tiempo porque yo pensaba, yo he terminado una carrera en el mes de junio y en julio me tengo que poner uniforme e irme. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero te ¿Me hiciste entiendes? un hombre. Pero Sí, me hice un hombre. Félix, tú no eres No. un referente. No, no, porque pero yo, no, para pero- otros no, pero espera, sí yo sería hago, no, pero yo hago muy mi, no, pero yo hago aprovechable. mi reflexión, que por eso la he Tu sufrido, valoración, he sufrido tu la mili. valoración, sí. Entonces, ahora dice, es obligatoria. ¿Y qué formación tendrían los reclutas? ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, pero para eso No, pero yo estamos me hablando pregunto, de igual, hago leyes las preguntas nuevas. más de Florentino. ¿Durante cuánto tiempo es necesario para que el recluta se pueda medio defender? Familiarizarse Primera, con las la armas. segunda, es que si no van a ser carne de cañón. Claro. Como pasa en Rusia con los Toma, reservistas. tercera, la guerra, tocamos madera para que no venga nunca, las guerras ya no son como eran antes. Es decir, antes estaban los pisos hormigas con las bolletas, no sé qué. Ahora un tipo toca un botón y vamos todo el mundo a hacer puñetas. Un botoncito que toque. Entonces nos dormimos, le No, perdona, que haya un ejército profesional, que me parece muy bien, me parece perfecto. Y como si lo quieren ampliar 10 veces más, se le paga a ese señor, él va voluntariamente, se le paga en condiciones, y lo mismo, fíjate, lo mismo se apunta a mucha gente, se inscribe mucha gente, pero voluntariamente, O sea, tú quieres un empleo. voluntariamente no hay... Lo mismo más gente de los que nos pensamos. Lo que está muy claro es que obligatoriamente aquí en España, conociendo como son los españoles, como son los jóvenes españoles, se negarían rotundamente. Y además no creo que eso lo vaya a plantear ningún gobierno. Julián Gómez. Uno de los grandes avances que yo tuve en mi tiempo fue ver cómo era posible la objeción de conciencia al En el servicio 84. militar. En el 84. Yo no tuve esa suerte. Yo no me gusta el servicio militar obligatorio, no me gusta la guerra, no me gustan las armas, las odio. Y la peor etapa de mi vida fueron los 2 meses que pasé en el campamento de Santa Ana para mi instrucción militar, porque inmediatamente después me vine a la Cruz Roja de Puerto Llano. Como no me gustaba mentir, como dice Félix, para poder librarme de la mili, escogí el servicio militar voluntario en la Cruz Roja de Puerto Llano, con la suerte de que además, como Félix, fui a la oficina. Y ahí pasé una mili, bueno, perdí el tiempo, pero lo pasé muy bien porque tuve la suerte de que pasé más noches, más tiempo en el cuerpo de guardia, donde estaba mi amigo Paco Manzano todas las noches, tocando la guitarra porque estaba castigado y las pasaba en el cuerpo de guardia. Entonces, bueno, pues no me puedo quejar de la mili que pasé, pero los 2 primeros meses de instrucción Pero estamos militar... en el debate, Julián. Tenemos un WhatsApp que menciona a Rosa y lo leo. No me extraña. Dice, solo se puede solicitar hacer la mili cuando no se ha hecho. Yo no la he hecho. Mala cierto. alimentación, mala vestimenta, Mala alimentación. etcétera, etcétera. Yo coincidí con los marines en Barcelona, dice este señor, dice, Rosa sabrá quién soy y nuestro ridículo era espantoso entre los militares americanos y españoles. Hablo del año 72. Sé quién es y le saludo desde Yo en aquí. el año- Una persona de bien. ¿Me dejas Pero- que acabe? Que no he No, acabado. ¿cómo te voy a dejar si no Que no he terminas? acabado. Termina Gómez y va Rosa, a Rosa. no he acabado. Si estaba hablando Si no de... terminas. Vamos a ver, en la mili yo me encontré un filete de jamón con gusano y se lo dije al cabo y me dijo, dale la vuelta y cómetelo, más hidratos de carbono. Bueno, hay 11 países en Europa, esa era la mili en los finales de ¿Pero los qué me 70. vas a contar? Estamos en el debate, Julián. Bueno, Déjame pues que sigo. diga solo una No, cosa. déjame que acabe, por favor. 60 en todo el No, mundo. no estamos en No, el debate. tiene la palabra él Yo estoy en el todavía. uso de palabra todavía, Rosa. Entonces sí que te pido Sí, perdón. Adelante, por favor. Hay 11 países en Europa que tienen el servicio militar obligatorio, Sí. pero no lo tienen para ir a la guerra, sino como cohesión, pero no hay como cohesión nacional,
pero no como reclutamiento. Donde sí hay es en los países nórdicos, porque tienen menos habitantes y tienen ante sí la amenaza rusa. En España, afortunadamente ahora mismo, hay más demanda que oferta. Demanda de entrar al ejército que oferta. O sea, que es que no es necesaria la mili en España en estos momentos. Estoy de acuerdo con Florentino en lo que decía de que nos quieren meter para que tengamos más gasto militar, que esa es otra guerra. Nunca mejor empleado el tema, ¿no? Porque Trump, por ejemplo, si llega a ser presidente, no va a proteger a España porque dice que no pagamos lo suficiente a la OTAN en gasto militar. Una cosa es el gasto militar y otra cosa es el servicio militar obligatorio. En España lo que hay es carencia de personal especializado. Pero esos son puestos a los que te presentas, te pagan por ello y eres profesional. Luego, para empezar, el Ministerio de Defensa dice que en este sentido no hay ningún debate, porque es abrir un frente innecesario. No hay debate sobre que la mili vuelva a España. Pedro Sánchez dijo, honestamente, entre comillas, la mili fue una gran pérdida de tiempo. O sea, eso ya da una idea un poco de lo que piensa el Gobierno de España, el Ministerio de Defensa y el presidente, el innombrable y demás. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ya voy a finalizar, que el artículo 30.2 de la Constitución habla sobre la objeción de conciencia y eso impide el reclutamiento forzoso, salvo que hubiese un cambio en la legislación. Entonces, realmente, como ya le decía antes a Florentino, efectivamente la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente, como también ha comentado Margarita Robles, pero eso no implica que la mili vuelva a ser obligatoria, no es necesario. Efectivamente que pudiera haber sido, y no lo dudo, una pérdida de tiempo, perder el tiempo, no estudiar, no llevar dinero a casa, pasar hambre, etcétera. El mundo ha cambiado y no hablamos de eso. Hablamos de volver a poner la mili con un carácter obligatorio, en cuyo caso la mili tendría unas condiciones diferentes, un nuevo encauzamiento que no supusiera esa pérdida de tiempo. Eso para empezar. Como dice este señor del WhatsApp, eso es hablas así porque no has hecho la mili. Pero no. Porque si hubieras hecho la mili, realmente no hablarías así. Pero yo creo que fue una pérdida de tiempo en mi caso. Claro, pero total. al señor del WhatsApp y a vosotros. Pero que cantaste durante el servicio, ¿eh? Ese es el caso, que ahí no canté, le cantaban. Rosa, Julián, los únicos que sacaban provecho de la mili eran los que se sacaban el carnet de conducir en el periodo del como pollito. Estamos hablando de una nueva mili. No obstante, iba a decir... Si Rosa va a inventar la nueva mili, no hay problema. Claro, con una nueva ley, naturalmente, en ello estoy. Pero si esto significa que lo que quiere Europa es más gasto en armamento, me sigue pareciendo bien, porque Europa está dormida en los laureles y siempre nos ha sacado las castañas del Manuel fuego Tabas. Estados Unidos. Habla Julián Gómez de la objeción de conciencia, la podía hacer durante los años de gobierno socialista, siempre y cuando, que se le ha olvidado, hiciesen la prestación social sustitutoria, la PSS. Si no hacías la prestación social sustitutoria, ibas a la cárcel junto con los insumisos. En el año 95 hubo en España 200.000 objetores encarcelados con gobierno socialista y se asustaron tanto que les quisieron dar el tercer grado y dijeron que naranja, que no salían de la cárcel si no se quitaba la mili. ¿Quién quitó la mili? José María Aznar, del PP, curiosamente. Señor de Félix, luego Florentino y Pollito. La mili obligatoria. A ver cómo se come eso. Porque imaginaros que dice a partir de 18 hasta los 20, 25, 30. ¿Cuántos estudiantes hay que tienen que dejar de estudiar? ¿Y cuántos niños? ¿Cuánta gente hay estudiando? Hay millones, porque en España afortunadamente hay mucha gente que estudia en la universidad y fuera de la universidad. Que deja la universidad para irte a la mili. Gente que está trabajando, deja los ingresos, que me pasó más o menos a mí, deja los ingresos y te vas al servicio militar. ¿Cómo compensas eso? No solamente ya económicamente, sino personalmente. Claro. ¿Cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo se reglamenta todo eso? Muy complicado.
Oye, pues como si... ¿Cómo qué? como Pues no, si fuera no, pero militar y como hubiera un sueldo, guerra pero como un sueldo es un ejército que sea profesional. Lo que estamos hablando es que sea forzosa o no. Y lo que digo es que yo me niego, a pesar ya de mis 68 años, me niego ya a la mili porque no puedo, lógicamente. Pero si pudiera tampoco iría. Lo digo y lo ratifico 1000 veces. Otra cosa es que diga, oiga, mire usted, vamos a hacer un ejército profesional. ¿A usted le interesa que no tiene nada que hacer? ¿O va a terminar una carrera y no tiene usted perspectiva de trabajo? Ah, me interesa, muy bien, voy. Pero obligarme cuando yo estoy estudiando en la universidad o tengo una profesión y dejo la profesión y no te digo ya si estás casado, tienes unidad familiar, que tienes que alimentarla. ¿Pero eso de qué va? ¿Cómo va a ser obligatoria? Tendrán que regular de alguna forma todo eso. Que defienda a mi familia... ¿Quién defiende a mi familia y en mi casa quién la ha de comer? Ya, estoy hablando de una nueva ley. A mí que me lleven a Florentino mandar. no es Rosal A mí Porras, me llevan a Florentino. mandar. No, yo creo que yo sí he hecho la mili en Valencia. lo pasaste, pipa, ¿que sí? Bueno, Se hicieron el nombre. bueno, que no. No, en la mili siempre no repiten recuerdo, al terminar, os hemos hecho... no recuerdo ningún hecho glorioso por mi parte y la verdad que tanto en la primera parte de instrucción como en la segunda, en aquella época tuve que enseñar a leer y a escribir a mucha gente. Yo conocí eso muy buena. No, yo creo que se ha justificado suficientemente que la mili obligatoria es un absurdo, porque están las armas nucleares y eso lo borra todo, ¿no? Pero sí que hay un peligro, y yo creo que los que nos están oyendo y viendo tienen que reflexionar, y es que en las próximas elecciones europeas, que están detrás, a la vuelta de la esquina, el 19 de junio, pues el debate esté presidido por dos grandes cuestiones: la amenaza rusa, la inseguridad en Europa, la militarización de una parte de la sociedad, el incremento en los gastos militares y el segundo gran tema, las migraciones. Y si ese es el debate, en las elecciones europeas, pues claro, nos olvidamos de las pensiones, nos olvidamos de la educación, nos olvidamos de la sanidad, nos olvidamos de la política agraria común, es decir, es que es ahí donde se está jugando. Entonces, ¿tú crees que hay que dejar que nos invadan y nos maten como en Ucrania para no olvidar las pensiones? No. Que es una barbaridad. Recuerdo Florentino. que hablamos del servicio militar, no del ejército profesional. Claro. Entonces, adelante, sí existe Florentino. ese riesgo de que el debate en las próximas elecciones europeas vaya por un camino o vaya por otro, ¿no? Pero a mí me parece que plantear ahora la vuelta a la mili obligatoria es un absurdo. Es un absurdo. Y repito la idea, cuando se entra en conflicto dos bloques y los dos tienen la posibilidad del armamento nuclear, están condenados a entenderse o el planeta desaparece. Si es que yo creo que eso es algo de sentido común. Porque, salvo algún dirigente como Trump y compañía o Putin que entienden lo contrario. Y Sánchez. pero Termina Florentino, Pollito. Y, ya acabamos. pues adelante, Pollito. No, yo tengo que decir que a pesar de lo que he dicho anteriormente, que era totalmente cierto, lo que suponía para familias pobres el hecho de tirarte en el medio de la mili, por lo que yo me tiré, en mi caso personal, en el mío personal, tengo que decirle que yo le saqué partido a la mili. Le saqué partido, yo personalmente le saqué partido a la mili, porque estudié el tema de los carnés. Aprendí a conducir carros de combate. Que te fue útil. Aprendí a conducir maquinaria pesada de ingenieros, que luego me vino muy bien en la vida civil. Aprendí eso. Y a mí personalmente, y luego me apuntaba a maniobras, porque me gustaban, es una persona activa, y me apuntaba a todas las maniobras que podía. Me tiré en paracaídas. Fue muy bonito. Fue, para mí... Y montaste en globo. En tierra.
Sí, porque me apunté a un... ¿Serías tú el Me agente apunté a... 007? Me apunté para eso. fue ejército de tierra. Que me apunté para eso y en las maniobras que me apunté. A ver, por favor. Que sí. Nada, por favor, si él dice Bueno. que se tiró en paracaídas, pues vamos a Que creer. escriba la segunda Porque parte. también es verdad que no ha montado en globo, A ¿verdad? ver si va a resultar que solamente... Ni ha plantado un árbol. Vamos a ver, Pero ha escrito un libro. plantado árboles. El paracaidismo no era una cosa estricta del cuerpo de paracaidistas, no señor. Había más personas que se tiraban en paracaídas. La COES también se tiraba en paracaídas. plantado un árbol. Y había más COES, Sí. he plantado un árbol, sí. Y ha escrito un libro. Y he hecho de todo porque me gusta. Lo único que me falta es que Montar me en invite globo. Julián a montar en globo, que no he subido. Que le estás tirando O sea, los que solo te tejos, queda montar en globo. Solamente montar en globo. Te tira los tejos para que Sí, le me lleves saqué en globo. todas las carnes de cocina a Mili. Me manejé todo tipo de maquinaria pesada, todo tipo de maquinaria Pero pesada tú- que me vino muy bien. Pero tú no eras 007. Pero vamos a ver. Y luego me apunté a todas las maniobras que pude porque me gustaba. Porque daban plus. Julián Gómez. Porque me gustaba, no. Y aparte de eso ahora tengo que hacer un añadido. Se habla de la objeción de conciencia. Yo el primer objetor de conciencia lo vi cuando le pusieron un fusil entre las manos y se negaba a cogerlo. Claro. Un objetor de Lo conciencia. puedo El entender. sargento delante de todo y como ejemplo lo abofeteaba. Y ese objetor de conciencia era un testigo de Jehová. Entonces sí que había que tenerlos bien puestos para ser objetor de conciencia. Nos No es tenemos que ir. verdad. Gómez, Había una 30 ley que le segundos. protegía. Tengo que decir con No relación es a lo verdad. que hablan del servicio militar en Francia, que Macron quiere poner, porque también se quitó en el año 2001, que lo ha planteado como 4 semanas de servicio cívico, que ya habló de ello en el 2019 como algo voluntario y que solamente se presentaron Termino con una pregunta. 32.000 jóvenes. Y finalmente que en este servicio No me dejan hablar hoy, en ¿eh? este servicio militar sería para chicos y chicas de 15 a 17 años, pero no lo ha puesto en marcha porque están en contra los jóvenes, los sindicatos y Manuel todo el mundo. Tabas, ¿sí o no a volver al servicio militar obligatorio? No a la mili, sí en un ejército profesional con un sueldo y con una carrera. Manuel Alarcos, ¿sí o no? A Mili sí, que pagándola a las chicas y a los chicos. Rosa El peor Porras. periodo de instrucción. Rosa Porras, Lo que decida Europa, pero yo soy partidaria de ella. No obstante, lo que decida Florentino, Europa. Julián Gómez Sería dar un paso atrás, volver al servicio militar obligatorio. y Félix Calle. En absoluto, no quiero otra experiencia más de ese tipo. ¿Y ustedes, señoras y señores, están de acuerdo con volver a hacer la mili? Los que no la han hecho y ponerla obligatoria al resto de las personas que van creciendo. Bueno, es una pregunta que se lanza al aire. Europa va en la línea de volver a poner el servicio militar obligatorio. Gracias por su atención. Un día más volveremos el próximo martes con 2 temas también, espero, interesantes. Y señor Tabas, muchas gracias. Doña Igualmente. Rosa, muchas gracias. Gracias, Don Julián. Gómez, muchas gracias. La semana que viene no estaré por aquí. Don Félix Calle, muchas Muchas gracias, don gracias. Julián, y que no suena el tema militar, a las órdenes. Don Florentino López, muchas gracias. Y don Manuel Alarcos, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.